Hola, buenas noches a todos. Les habla su servidor Guillermo Huerta para compartir con ustedes algo sobre la gracia del Señor. Que Dios toque nuestros corazones para que estos breves momentos de reflexión sobre su palabra sean de bendición y de edificación para nuestras vidas, pero sobre todo para honra y gloria suya. Las cartas del apóstol Pablo, una aportación del pastor Samuel Pacuot y la presencia del Señor a la hora de escribir fueron suficientes para la meditación de hoy. En una ilustración se dice que más de un centenar de personas viajaban en un vuelo charter, cuando de repente varios de ellos pudieron ver por la ventanilla que uno de los motores se había empezado a incendiar. Sin perder tiempo, el piloto salió de la cabina y les dijo cuáles podían ser las consecuencias. Y empezó a proporcionarles un paracaídas y a darles unas cuantas instrucciones sobre su manejo. Algunos atendieron las indicaciones y se acercaban al piloto, otros no. Lo que hacían era permanecer indiferentes ante la situación porque desconocían la magnitud del peligro. Así, algunos seguían viendo en sus tablets películas o el juego de su equipo favorito. Otros seguían conviviendo y disfrutando de los aperitivos y bebidas que se servían en dichos vuelos. Y algunos, aprovechando la situación, inventaban y convencían a varios de que había otras formas de salvarse. Y lo peor del asunto es que una buena parte se los creía. Bien, pero volviendo a los que obedecieron al piloto, el primero de ellos, ya a punto de saltar, le pregunta si tiene un paracaídas de otro color. A lo que el capitán, volteando sus ojos hacia arriba, le dice: el color no salva, salte por favor, no podemos perder tiempo. Un ligero empujoncito y allá va el primero. El siguiente, gritando por sobre el viento, sobre el ruido del viento, le decía: ¿habrá alguna forma de caer para no maltratar mi traje? Es que es nuevo. No sé si hay alguna forma, pero cuando llegue a tierra y se tire a descansar en el suelo con los brazos extendidos, no se va a acordar ni de qué color era su traje. Otro: no tendré una pastillita para la gripa, no quiero estornudar al ir cayendo. No, no tengo, pero le puedo asegurar que cuando llegue sano y salvo a tierra, no va a sentir ya ningún malestar. Otro empujoncito y otro que se salva. Oiga, le dice otro, ¿puedo saltar con este maletín? Es que llevo lingotes de oro para varias empresas de joyería fina. El piloto le dice que no. Mi prioridad es salvar vidas, no cosas materiales. Y los demás igual, por el mismo estilo, haciendo peticiones necias. Por ejemplo, algunas damas le piden crema bloqueadora, otros le piden lentes oscuros, sin faltar aquellos que en su necedad le solicitan por favor que les proporcione un bastón para poner el celular e irse tomando selfies mientras van cayendo. Es entonces que el piloto, con un semblante reflejando paciencia y comprensión, les dice: señores, ustedes no comprenden. Lo único que necesitan para salvar su vida es un paracaídas, y eso es lo que les estoy ofreciendo. Vengan a mí, acérquense. Si hubiera sido posible ver las cámaras de video instaladas dentro del avión, se podría haber visto que solo unos cuantos estaban dispuestos a aceptar lo que el capitán les ofrecía. El resto seguía en el vuelo como si nada estuviera pasando. Hermanos, a quien le parezca exagerada esta ilustración, le invitamos a reflexionar sobre la siguiente, que sí es real. Mire, usted y yo viajamos no en un vuelo charter, no. Viajamos en una enorme nave llamada Tierra que está al mando del mejor piloto que pudiera haber, de Jesús. E igual que el capitán del avión, el Señor también escucha peticiones como las de los pasajeros, solo que Él recibe miles y miles por segundo. Y en lugar de paracaídas, Jesús ofrece su gracia salvadora a todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y luego les da un empujoncito para que den un salto,
un salto de fe y puedan no descender, sino ascender al cielo para que llegado aquel día puedan gozar de la vida eterna. Aquí cabe muy bien este cuestionamiento. Si usted está completamente seguro de que por gracia es salvo y además ya tiene asegurada la vida eterna, ¿estaría conforme con el Señor si le pidiera que salvara su negocio de la quiebra y él no lo hiciera? Jesús, como el piloto, tal vez le diría: no necesitas de tu negocio para ser salvo. Y te daría un empujoncito para que no permanezcas hundido en tu problema y te dejaría flotando tranquilamente en su gracia. Oraría para que cambiara de barrio a los vecinos ruidosos. Quizá Jesús los tiene ahí para que ponga en práctica esto que él dijo así: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, para que vaya aprendiendo a amar a aquellos que por alguna razón no son de su agrado. Volviendo a nuestra nave terrenal, de repente, uno de los pasajeros empezó a molestar demasiado, a mover botones, a sacar pasajeros de sus asientos y a arrastrarlos por el pasillo, por lo que Jesús tuvo que intervenir sin pensarlo dos veces. Entonces, con algo suyo le lanzó una potente luz que lo cegó por completo. Enseguida, piloto y pasajero necio tuvieron un pequeño diálogo. Y aquel turista necio llamado Saulo de Tarso estuvo de acuerdo en colaborar con el capitán para salvar a los demás. Sin embargo, algunos de la nave terrenal que sabían todo el mal que había hecho, lo azotaron varias veces y otros lo golpearon con lo que tenían a la mano. Sin embargo, Jesús le pidió que enviara mensajes con los que iban en el vuelo y que eran de distintas naciones. Por ejemplo, a uno que estaba sentado en los asientos de atrás y que era de Roma, lo aprovechó para enviar una carta a los romanos en la que les hablaba extensamente de la gracia de Dios. Al de Corinto le pidió que dijera a los de la iglesia que no hubiera divisiones ni disensiones entre ellos. Y en una segunda carta les solicitó encarecidamente que procuraran la reconciliación y la restauración entre ellos. Con el pasajero, que era conciudadano de los Gálatas, les envió un escrito hablándoles sobre el fruto del Espíritu. Con el representante de los Efesios, envió un mensaje sobre la eclesiología, es decir, les habló de la iglesia, de sus diferentes aspectos y de su papel en la salvación y en el mundo. Con el que era de Filipos, envió un mensaje muy extenso sobre el amor. Al que era de los Colosenses, le pidió que siguieran cultivando el entendimiento y la inteligencia espiritual. A los de Tesalónica les envió 2 cartas. En la primera les habló de la voluntad de Dios para una vida piadosa y en la segunda les habló de la venida de Cristo. A Timoteo también le envió 2 cartas. En una le encargó que tuviera buena administración en la iglesia y un buen ministerio pastoral. Y en la otra carta le pidió encarecidamente que predicara la palabra. A Tito lo orientó para que estableciera orden y liderazgo en la iglesia. En la carta a Filemón sobresale el deseo de Pablo por perdón y restauración. Y a los hebreos les hace ver la superioridad de Cristo sobre la ley, el sacerdocio y los sacrificios. Usted y yo lo sabemos. Con el tiempo, el mensaje de esas cartas ha llegado a los corazones de todo el mundo, sobresaliendo aquello que Pablo escribió a los Efesios así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin lugar a dudas, y desde nuestro reducido punto de vista personal,
Nosotros si hubiéramos aprobado que Pablo le pidiera al Señor alivio para su maltratado cuerpo, pues, por si fuera poco, todo lo que había sufrido le fue dado además un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba para que no se exaltara ni se le subieran los humos. Al respecto, Pablo le pidió al Señor 3 veces que se lo quitara, y 3 veces recibió la misma respuesta: bástate mi gracia. Repasemos. En el avión, el paracaídas era suficiente para salvar la vida. En la nave terrenal, la gracia salvadora de Jesús es suficiente para nuestra salvación. Mis hermanos, el próximo miércoles, cuando estemos en los últimos segundos del 2025, dejemos que Jesús nos dé un empujoncito que nos ayude a dar el salto de fe. Ese salto que nos deje flotando en su gracia. Y así, de esa manera, podamos iniciar felizmente el 2026, haciendo llegar en ese instante a todos los que amamos el deseo que Pablo escribió para todo el mundo con estas palabras: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¡Feliz Año Nuevo!